Ok, entonces vamos a retomar el tema de regla de tres simple, pero lo vamos a hacer mientras resolvemos ejercicios, ¿ok? Entonces, lo que podemos decir de regla de tres, pues es tal cual, es un procedimiento, es un planteamiento de un problema. El problema, ¿de qué tipo de problema es? Pues es un problema de matemáticas, un problema de aritmética, donde se involucran relaciones de proporcionalidad, ya sea directa o indirecta. ¿Qué significa una relación de proporcionalidad? Pues es un problema en el cual aparecen dos variables relacionadas. Yo tengo una situación a lo que le voy a llamar un supuesto, ¿sí? Primero, pues obviamente que lo más importante es leer el problema y entender el problema, ¿sí? Una vez que el problema se ha leído y se ha entendido, yo necesito definir mis dos variables. Regla de tres simple. La estructura de regla de tres simple es, tienes dos variables y tienes dos tipos de variables y se te pregunta por una tercera, ¿ok? Quiere decir que hay una información dada en el problema y también hay una pregunta que tiene que ver con el problema. Por eso yo he decidido el método, el modelo de llamarle supuesto a la información que nos dan en el problema y a la pregunta, la otra parte del problema donde se me pregunta por una de las incógnitas. Obviamente que una de las incógnitas es un tipo de las variables que aparecen en el problema. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok, entonces déjenme subirle déjenme ver si tengo el volumen, permítanme, déjenme ver si tengo el volumen de mi computadora alto para escucharlos bien. A ver. Sí, estamos al 100%, ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a leer el problema, vamos a definir esos dos tipos de variables, vamos a hablar del supuesto y vamos a hablar de la pregunta. La regla de tres simple es de dos tipos. Puede ser directa o puede ser indirecta o inversa. ¿Sí? Puede ser directa o puede ser inversa. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuándo es directa? Pues va a ser directa cuando las dos variables aumentan. ¿Sí? Va a ser directa cuando las dos variables aumentan o cuando las dos variables disminuyen. Es decir, cuando una de las variables aumenta y la otra aumenta, es directa. Cuando una de las variables disminuye también al mismo tiempo, la otra disminuye, entonces sigue siendo directa. El problema es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. O cuando una disminuye y la otra aumenta. Entonces, directa la vamos a relacionar cuando haya un cambio contrario en las variables. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok, entonces dice, el precio de 25 latas de aceite es de 248 pesos, ¿sí? ¿Cuántas latas se podrán comprar con 1240? Primero que nada, en estos problemas hay que definir las variables. ¿Están de acuerdo que las dos variables ahí son la cantidad de latas y el precio de las latas? Pues depende de la cantidad de latas que se tenga, ¿sí o no? ¿Sí les queda claro cómo quedan las variables definidas en ese ejercicio? Sí. Ok, una variable va a ser el precio de las latas, la cantidad de latas y el precio de las latas, ¿no? Obviamente que a mayor cantidad, mayor precio y a menor cantidad, menor precio, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, entonces ya quedan definidas mis variables. Mi variable 1 es cantidad de latas y mi variable 2 es el precio. Muy bien. Entonces, el supuesto es la información que me dan. Recuerden eso, el supuesto siempre va a ser la información que me dan. En este caso me están diciendo que 25 latas cuestan 248 pesos, 248 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el supuesto, la información que me dan. Aquí está, 25 latas cuestan 248 pesos. Ahora, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuántas latas se podrán comprar con 1240? La incógnita que aparece en la pregunta, ¿qué tipo de variable es? ¿Me preguntan por cantidad de latas o me preguntan por precio? Cantidad de... perdón, ¿cuál era la pregunta?
La variable que, o sea, la incógnita, por lo que me están preguntando, ¿a qué variable corresponde? ¿A cantidad de latas o a precio? ¿Me están preguntando por número de latas o me están preguntando por precio? Por número de latas. Me están preguntando por cantidad de latas. Dice, ¿cuántas latas? ¿Ok? En estos problemas no me va a decir qué cantidad de latas, o sea, pero es obvio que cuántas latas se refiere a cantidad. Entonces, si yo ya tengo en el supuesto 25 latas cuestan 248, de alguna manera del lado izquierdo tengo la cantidad de latas y del lado derecho he puesto el precio, ¿verdad? Entonces, si la incógnita corresponde a la variable cantidad de latas, cuando pregunto cuántas latas cuestan 1240, voy a ubicar la incógnita debajo de la parte de latas. Es como si yo tuviese aquí, pusiera de alguna manera, de este lado voy a poner la variable 1 y de este lado voy a poner la variable 2. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, la cantidad de latas la termino por ubicar en la parte donde está la variable 1. Y en la pregunta, el precio aparece en la parte donde está la variable 2. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a preguntar. En el supuesto aparece un precio, pero en la pregunta me preguntan por otro precio. La pregunta es, del supuesto a la pregunta, ¿el precio aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Y por otro lado, si el precio aumenta, ¿qué va a pasar con las latas? ¿Tienen que aumentar o tienen que disminuir? ¿Qué es lo que les dice su lógica? Si 25 latas tienen que cuesta aumentar. esta cantidad, si aumenta el precio, voy a poder comprar más latas, ¿sí o no? Entonces, Sí, por esa profe, razón... se le está cortando. ¿Sí? A ver, ¿me escuchan bien? De repente bien y de repente se escucha entrecortado. Sí, es que tengo como, me notifica el internet que está inestable, no sé, ya lo reinicié, a ver si podemos continuar bien. Entonces, pero sí queda claro lo que estoy diciendo, o sea, del lado derecho el precio aumentó y del lado izquierdo, pues también la cantidad de latas tiene que aumentar, aquí hay que aplicar un poquito de lógica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las variables? ¿Qué pasó con las variables? Pues que conforme aumenta una, también la otra aumenta, ¿sí o no? Entonces, hemos encontrado que las dos aumentan, por lo tanto, es una regla de 3 simple. ¿De qué tipo? Directa, ¿sí? Directa. Entonces, ahora vamos a establecer la razón. La razón, recuerden que en matemáticas tiene que ver con cociente, con división. Entonces, establecemos la razón. Supuesto entre pregunta, la variable del supuesto entre la variable de la pregunta, ¿sí? Acá también esto se podría ver de la siguiente manera, o sea, la variable del supuesto entre la variable de la pregunta es igual a la variable 2 del supuesto entre la variable 2 de la pregunta. ¿Sí queda claro? Y eso lo vamos a manejar de la siguiente manera. Tenemos precio del supuesto es 248 entre el precio de la pregunta, que es 1240, y eso debe de ser igual a la cantidad de latas del supuesto, perdón, entre la cantidad de latas de la pregunta. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien, ahora lo que sigue, pues, esto que está aquí ya es una ecuación lineal de una sola, es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Se puede despejar, se puede resolver despejando la x. ¿Cómo la despejamos? Pues aquí la x está dividiendo, vamos a pasar para acá multiplicando y 1240 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, es decir, los pasamos cruzados, ¿verdad? X por 248 me queda 248 y 25 va a pasar multiplicando por 1240. Entonces voy a tener 248x es igual a 25 por 1240. ¿Así quedó claro? Sí. Sí. Permítame, déjame contestar un chat. Ok, entonces así me quedó mi relación de igualdad hasta el momento.
Estoy despejando X de esta ecuación. Aquí está, 248X es igual a 25. Este punto significa por 248X es igual a 25 por 1240. 25 por 1240 es igual a 31.000 y este 248 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ahora, X, por lo tanto, X es igual a 31.000 entre 248, quiere decir que X es igual a 125 latas. La respuesta a la pregunta, ¿cuántas latas cuestan 1240 o cuántas latas se pueden comprar con 1240? Las latas que se pueden comprar con 1240 pesos son 125 latas, ¿no? Que corresponde con la lógica, ¿no? Si 25 las compré con 248 pesos, con 1240, pues obviamente voy a comprar más latas. O sea, nadie en este mundo pagaría más precio por menos cantidad, ¿sí o no? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí quedó claro cómo Sí. va quedando esto de los problemas que se plantean con una regla de 3 simple? Regla de 3 simple hay dos tipos de regla de 3 simple, directa o inversa. Primero entendemos el problema, luego definimos las variables, escribimos el supuesto y la pregunta, y de ahí va a salir qué tipo de regla de 3 es, y ya después establecemos la razón. Ahorita coincidió en que era una regla de 3 directa. Cuando sea una regla de 3 inversa, va a cambiar la forma en la que se establece la razón. Vamos a hacer lo mismo, nada más que cuando nos toque dividir la variable donde está la incógnita, en lugar de dividir supuesto entre pregunta, las vamos a voltear. Va a ser, en este caso sería X entre 25 si esto hubiese sido inversa. ¿Ok? Ahorita en los siguientes ejercicios que eso surja, ahí les voy a notificar yo que se va a cambiar el orden de la fracción donde aparece la incógnita. Solamente cuando es inversa, todo lo demás queda igual. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No. No. Ok. Muy bien. Entonces, va a haber, ¿qué les quería decir? Va a haber problemas de regla de 3 donde donde al parecer van a surgir más de dos variables, más de dos tipos de variables. Va a parecer que hay 3 tipos de variables, pero cuando dos variables estén relacionadas, es decir, por ejemplo, si me dice algo en un número de horas por tantos días, entonces puedo convertirlo todo a un total de horas, ¿verdad? Multiplicando las horas por el número de días. ¿Sí queda claro? Sí. Cuando al parecer haya 3 variables, pero 2 de ellas se relacionen, voy a poder convertirlas en una sola, ¿ok? Aquí, este es un ejemplo, miren, dice, Liam escucha la radio durante 30 minutos, ¿sí? Bueno, no es de ese tipo. Liam escucha la radio durante 30 minutos, lapso en el que hay 7 minutos de anuncio. Quiere decir que por cada 30 minutos que Liam escuche la radio, 7 minutos son de comerciales, ¿sí? Si escucha la radio durante 120 minutos, ¿cuántos minutos se escuchará? Es una regla de 3 simple y hay dos tipos de variable nada más, ¿sí o no? Los 2 tipos de variable que hay es el tiempo que escucha la radio, el tiempo de escucha, no hay necesidad de ponerle tiempo que escucha la radio, Liam, no. Tiempo de escucha es una y la otra variable es tiempo de comerciales, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok. El supuesto, aquí lo escribí, de esta manera, pero vean, para que no quede tan confuso, lo voy a borrar y lo voy a escribir de una manera más práctica. Es que conforme fui haciendo ejercicios, fui encontrando una manera más práctica para que lo pudieran entender. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Por cada 30 minutos, vamos a hacer aquí compactos. No vamos a poner muchas cosas, vamos a decir 30 minutos lo voy a relacionar. 30 minutos lo voy a relacionar con ¿cuánto de comerciales? Con 7 minutos. 7 minutos. Si quieren aquí le ponen comer. ¿Sí? 30 minutos se relacionan con 7 minutos de comerciales. ¿Sí o no? Sí. Sí. Con 7 minutos de comerciales. La pregunta es, me están preguntando por qué tipo de variable, ¿tiempo de comerciales o tiempo de minutos? Tiempo de comerciales. Tiempo de comerciales, entonces vamos a ubicar las variables. Al lado izquierdo puse ¿qué cosa?
puse tiempo de escucha y del lado derecho puse tiempo de comerciales, ¿verdad? Quiere decir que en mi pregunta el tiempo de comerciales va a aparecer del lado de la variable tiempo de comerciales, ¿sí? Y de este lado voy a poner los 120 minutos relacionados con la incógnita de la pregunta. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Si me dieran tiempo de comerciales y me preguntaran por tiempo de escucha, pues entonces la X tendría que aparecer acá, de donde de alguna manera acá están, voy a acomodar las variables del tipo V1 y las variables del tipo V2. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con las variables, si aumentan o disminuyen. ¿Aumentó el tiempo de escucha o disminuyó? Aumenta. Aumenta. El tiempo de comerciales, pues obviamente va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Si escucha más la radio, pues más minutos va a escuchar de comerciales, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces voy a borrar aquí, ya quedó ahí arriba establecido de una manera más clara, más precisa, y aquí mejor vamos a escribir los siguientes. Podemos escribir, dado, obviamente que en el Ceneval ustedes no van a hacer esto, ¿verdad? Allá hay que ser rápidos, pero si ustedes tuvieran que entregar una tarea de regla de 3, aquí escribirían, dado, bueno, vamos a poner el planteamiento. El planteamiento del problema es una regla de 3. Es una regla de 3 simple. ¿Es directa o es inversa? Directamente proporcional. Es directamente proporcional o simplemente decimos directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambas variables, conforme una aumentó, la otra aumentó. Entonces, el planteamiento del problema es una regla de 3 simple, directa. ¿Ok? Dado que las dos variables aumentan, ¿sí? Y podemos poner más, coma, más, de alguna manera, para mostrar por qué razón es una regla de 3 simple, directa. Ahora lo que sigue es establecer la razón. ¿Cómo va a ser esa razón? Pues va a ser este entre este igual a este entre este, porque es directa. Si fuera inversa, de este lado de la incógnita sería primero la incógnita entre la cantidad. ¿Sí? Hay que tener eso en mente. Cuando es directa es variable 1 entre variable 1, supuesto entre pregunta, variable 2 entre variable 2, supuesto entre pregunta, ¿sale? Por esa razón es 30 entre 120 es igual a 7 entre X. ¿Sí quedó claro? Profe. Sí. Profe, o sea que, mande. Tengo una duda. Cuando sean problemas de regla de 3 directa, ¿podemos hacerlo para comernos todo ese tiempo de manera por lógica, pues? Sí, o sea, ya como les decía, el tema va a ser de administración de ustedes, cómo resuelvan los problemas, cómo se administran. Yo les recomiendo que no, o sea, obviamente no hagan todo esto. Esto es el proceso mental que ustedes tienen que saber. Esto es lo que ustedes van a aprender con el entrenamiento. Pero yo les diría lo único que yo les pido en un problema para que lo hagan rápido es que una vez que ustedes vean el problema, se den cuenta de esto, escriban esto. Supuesto y pregunta nada más. Ahora, hacen esto, aumenta, es directa y escribo esta razón. Este entre este es igual a este entre este, despejo y se acabó. En menos de un minuto se acaba el problema. Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea, que esto que estoy aquí yo lo estoy escribiendo porque quiero que ustedes lean los problemas, cómo los resolví. Y para entender. Y la metodología de cómo se hace. Yo me enseñé Pero a hacer esto, pero multiplicando, por ejemplo, así, 120 por 7 entre 30. Así me enseñé. Sí, hay muchas maneras. Hay veces que se enseña así, conforme tenemos el supuesto y la pregunta, cuando es directa, se multiplica cruzado y se divide entre el otro. ¿Sí? También lo pueden ver de esa manera. ¿Sí? Pongan las flechitas, si lo quieren ver así y no quieren escribir esto, pongan en las flechitas. Cruzado y entre el otro.
¿sí? O sea, voy a multiplicar cruzado donde aparezcan dos cantidades. Acá aparece una cantidad y una incógnita, por eso no multiplico cruzado así. Cruzado donde hay dos cantidades y divido entre la otra. Si quieren, pónganle esas flechitas, pueden practicarlo también de esa manera, es muy práctico, ¿sí? Y ya notaron las flechitas porque las voy a quitar. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de la regla de 3 inversa, ¿cómo irían las flechas? ¿Cómo irían las multiplicaciones? Las multiplicaciones irían, ahora en el caso de la inversa, voy a multiplicar así, donde estén las cantidades, cantidad y cantidad, multiplico y divido entre la otra. ¿Sí? Multiplico primero horizontal y divido vertical. Si quieren, anoten las flechitas también. Son muy prácticas esas flechas. Pero lo que sí es importante es que ustedes aprendan a escribir bien el supuesto y la pregunta. Eso es lo más importante. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. Supuesto y la pregunta. Eso es lo que sí tienen que escribirlo bien. Si es directa, se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. Si es inversa, se multiplica horizontal y se divide vertical. ¿Sí? Maestro, Le voy a estar poniendo... ¿cuándo me doy cuenta cuando es inversa? Cuando es inverso directa, aquí está, mira, por eso les puse el planteamiento del problema, es una regla simple directa. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser directa? Cuando si una variable aumenta, la otra también aumenta. O sea, aquí tenemos dos tipos de variables, variable 1, variable 2, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando la cantidad disminuye, es inversa. No, también hay otra manera de que sea directa. Si la cantidad disminuye y la otra disminuye, también es directa. Mira, entonces les voy a poner aquí. Es directa. Les voy a poner es directa. ¿Cuándo es directa? Si las dos variables, voy a referirme a las variables, ¿no? Si una de ellas aumenta, también la otra aumenta. Ese es un caso, ¿sí? Y el otro caso sería si una disminuye y la otra también disminuye. En el caso de la indirecta o inversa, sería si una variable aumenta, pero la otra disminuye, y si una de ellas disminuye y la otra aumenta. Ahí están los casos. ¿Sí quedó claro? Inversa es cuando esa relación es contraria, pues. Sí. ¿Sí? Es contraria. Y es directa cuando es el mismo cambio. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro. Muy bien. Voy a borrar estas flechitas. Sí, maestro. Sí. ¿No? Voy a borrar estas flechitas porque eso son lo que les indiqué cuando es regla de 3 directa. Se los voy a poner entonces. Si ustedes quieren hacerlo así de esta manera, si lo quieren hacer de esta manera, está bien. Y si no, pues háganlo con las flechitas. No importa. Como ustedes quieran. Lo que se les haga más rápido. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio dice, durante 70 días de trabajo, Ana ganó 3,500 pesos. La pregunta es, ¿cuánto ganaría si trabajara 12 días? ¿Cuánto ganaría si trabajara 12 días? Primero, el tipo de variables. El tipo de variables es variable 1, días de trabajo, ¿sí o no? O sea, la cantidad de días de trabajo. Y la variable 2 es el precio o la ganancia. O sea, esas son las variables que van a estar cambiando y depende una de otra. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya tenemos definidas las variables. O sea, Sí. una es días de trabajo y la otra es ganancia, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto ganaría? Me están preguntando, la incógnita sería ganancia. Y me están preguntando ganancia, dado que me la relacionan con cantidad de días, pues es que no hay otra variable con cuál relacionarla. Entonces, necesito que todos me digan si queda claro las variables, si quedan claras esas variables. Sí. Porque es el primer paso, entender las variables del problema en una regla de 3.
¿Sí queda claro? Sí. Muy bien, entonces variables Sí. es días de trabajo y ganancia. Ok, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es la información que me dan en el problema. 70 días, por cada 70 días gana 3,500, ¿sí o no? Por cada 70 días gana 3,500. Sí. La pregunta es, ¿cuánto ganaría? O sea, precio, costo, dinero, ¿sí? Como me está preguntando ganancia, voy a ubicar la incógnita debajo de la parte de las ganancias. ¿Sí ven que ahora la ubiqué acá? La incógnita está ubicada debajo de esta y no de esta, porque me están preguntando por ganancias. Otra vez les vuelvo a poner aquí. De alguna forma, de este lado está la variable V1 y de este lado está la variable V2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, entonces ya que tenemos el supuesto y la pregunta, Sí. nos vamos a preguntar. Acá están las dos variables. ¿Disminuyó el número de días o aumentó el número de días? Quiere decir que la variable 1 disminuye. Disminuyó. Vamos a ver qué pasa con la variable 2. Si con 70 días gané 3,500, con menos días, ¿creen ustedes que vaya a ganar más o que vaya a ganar menos? ¿Qué les dice la lógica? Menos. Menos. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Encontré que por un lado una variable disminuye y por el otro lado también la variable disminuye. Quiere decir que encontré disminuye y disminuye. Eso es directa, ¿verdad? Si aumenta y aumenta es directa. Si disminuye y disminuye es directa. ¿Sí quedó claro? Es por eso que les escribí aquí, dado que al disminuir la variable V1, días de trabajo, también disminuye la variable V2, ganancia. El planteamiento del problema es una regla de 3 simple directa, ¿sí? Ya que sé que es una regla de 3 simple directa, voy a plantear la razón o voy a identificar cuál es el producto con las flechas. Como es directa, dijimos que se iban a multiplicar cruzado y luego se iba a dividir entre el otro el resultado, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto es 12 por 3,500 entre 70 días? Es exactamente esto, miren, jóvenes. 12 por 3,500 entre 70, o sea, si lo hacen con las flechas o lo hacen así, les va a quedar al final la misma operación. Porque 42,000 que puse aquí es 3,500 por 12 entre 60. ¿Se dan cuenta que es la misma operación? Pero con las flechitas me parece bien, como van a tener una calculadora en mano, es más rápido. Una vez que escriben esto, de volada, 12 por 3,500 y el resultado entre 70 días y se acabó, ese es el resultado. ¿Sale? Con flechas, está bien, con flechas, pero acá les voy a expresar yo la otra manera para que vean que es lo mismo, ¿sí? La operación que van a hacer con las flechitas es esta que está aquí, miren. Les voy a poner aquí, coincide, ¿no? Esta que está aquí es la operación, igual, es la misma operación con flechas. ¿Sí queda claro? Para que no piensen que son dos cosas diferentes, pues las que se están haciendo. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Nos vamos al siguiente ejemplo. Sí. Igual, mande. Profe, nada más que el ejercicio anterior, pues es ese, el antes de que pase, ¿Por qué? tiene trampa esa pregunta, porque pregunta cuánto ganaría si trabajara 12 días más. No nos está preguntando si trabaja nada más los 12 días, o sea que se añadirían los 12 Entonces, días a los 70 días que ya ¿cuánto ganaría si trabajó? trabajara 12 días más? Sacamos lo que se gana con 12 días, ¿verdad? O sea, sacamos lo que se gana con 12 días, 600, ¿verdad? Entonces la respuesta, me faltó ponerles aquí la respuesta final. La respuesta sería lo que ya ganó, 3,500 más 600, que son 4,100, ¿verdad?
Sí. O sea, si trabaja 12 días más, pues va en lugar de los 3.500, pues va a ganar 4.100. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Lo mismo podríamos haber hecho si el supuesto lo hacemos. Con 70 días gana 3.500. ¿Cuánto ganará con 82 días? ¿Verdad que también funciona? ¿Sí? Son dos maneras diferentes de resolver el problema. Esto me permite calcular cuánto ganaría en 12 días y se lo sumo a lo que ya ganó. Pero si acá lo planteo, cuánto ganaría en 82 días, me va a dar directo el 4.100. Acá lo que tendría es aumenta y aumenta. Seguiría siendo una regla de 3 directa. ¿Sí lo ven? Pero qué bueno que surgió esto, ¿no? Porque eso es, la moraleja es leer bien los problemas, tenerlos bien en cuenta, ¿sale? ¿Ok? El que sigue. Profe, estos ejercicios son los que me mandó Profe, estos son los que ejercicios mandé son por los el que me grupo, mandó nada más que por el grupo. se los voy a volver a reenviar porque acá les estoy poniendo la configuración esta de flechitas para que también las tengan. Ok. Dice una llave abierta, aquí es donde va a aparecer, miren, una llave abierta 6 horas diarias durante 7 días arrojó 6.120 litros, ¿sí? ¿Cuántos litros arrojará durante 14 días si se abre 4 horas? Aquí parece que son 3 variables, ¿verdad? Parece que son 3 variables, horas, días y cantidad de litros, ¿sí o no? Y acá me preguntan por cantidad de litros y me dan días y horas, ¿ok? Entonces, parece ser que tengo 3 variables, pero 2 de ellas se relacionan, se pueden hacer una. La variable, en lugar de poner 6 horas durante 7 días, pues pongo total de horas, ¿sí o no? Sí. Y al final, pues simplemente voy a sacar la cantidad de litros, no importa si tengo un total de horas, ¿ok? Dice una llave abierta 6 horas diarias durante 7 días arrojó 6.120 litros de agua. ¿Cuántos litros arrojará durante 14 días si se abre 4 horas diarias? Entonces aquí está la incógnita, cuántos litros, y voy a convertir a total de horas. 6 horas por 7 días. El problema lo convertimos a que en 42 horas arrojó 6.120 litros de agua. Y me pregunta cuántos litros arrojará en 56 horas. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, 2 variables la hacemos una. Sí, profe. Horas y días la hacemos una. Total de horas o tiempo en horas. ¿Sí? Por lo tanto, la variable 1 va a ser tiempo total en horas que estuvo abierta la llave. Y la variable 2 sería la cantidad de litros arrojados o derramados. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, el supuesto sería por 42 horas la llave arrojó 6.120 litros. ¿Cuántos litros? X la acomodé en la dirección de los litros, ¿verdad? De los litros arrojados. ¿Cuántos litros arrojará en 56 horas? ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, dado que al aumentar la variable B1, es decir, la cantidad de horas, la variable B2 también aumenta. ¿Qué les dice la lógica? Si más tiempo dura tirándose el agua, más litros se van a tirar, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces el planteamiento en el problema, el planteamiento es el de una regla de 3 simple, directa, ¿sí o no? Entonces la respuesta va a ser 56 por 6.120 entre 42. Que acá está, miren. Esa operación aquí está. 6.120 por 52 es 318.240. Perdón. 6.120 por 52 es 318.240 litros entre 42. ¿Sí? Entre 42 el resultado es 7.056 horas. ¿Mandé? Es 56 horas. Es 56 Son horas. 56 horas. Entonces acá le puse 52 horas. Déjame lo corrijo. Qué bueno. Entonces no le hagan caso al cuadernillo que les envié con los 15 ejercicios. Lo
Lo vamos a volver a enviar. Entonces 6,120 por 56, ¿cuánto es? 6,120 por 56 es 342,720. $342,720. ¿Sí? Déjame ver. 120 por 56. 342,720 entre 42. Eso es igual a 8,160. 8,160 ¿qué? Litros, ¿verdad? Derramados. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Esa respuesta la pudieron haber encontrado con las flechitas. Como es directa, es cruzado y entre el otro. ¿Sí? 56 por 6,120 y el resultado entre 42 y les va a dar 8,160. ¿Sale? Visto de otra manera, visto de la otra forma, esto también que les quede claro, ¿no? O sea, la razón se plantea, este entre este es igual a este entre este, porque sigue siendo directa. ¿Sale? Son dos maneras diferentes de ver cómo se resuelve el problema. El siguiente ejercicio, déjenme buscar mejor uno que sea inverso. Aquí está. Es el problema que ya habíamos hecho en el laboratorio número 1, ¿se acuerdan? El número de las líneas de páginas, ¿sí? Lo volvemos a revisar. En un libro de 80 páginas, sí, cada una tiene 35 líneas. ¿Cuántas páginas tendrá el mismo libro si en cada una se colocan 40 líneas? Entonces, las variables que vamos a definir es el número de páginas, porque esa es la que va a estar variando, o las líneas que son las que varié, ¿sí? Entonces, número de páginas es una variable, líneas por página es otra variable. Entonces, el supuesto va a ser, si por 80 páginas, si con 35 líneas se ocuparon 80 páginas, o también lo podemos ver como 80 por 80 páginas se ocupan 35 líneas, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas páginas tendrá el mismo libro si en cada una se colocan 40 líneas? Entonces, ¿cuántas páginas voy a necesitar si aumento el número de líneas? ¿Sí? Entonces, eso va a ser, si aumento el número de líneas, quiere decir que el número de páginas va a disminuir, ¿verdad? ¿Sí? Porque al aumentar el número de líneas, quiere decir que voy a necesitar menos páginas porque voy a meter más historia en la misma página. ¿Sí? Entonces sí queda claro que conforme las líneas aumentan, estas páginas van a disminuir. ¿Sí? Porque de alguna manera aumentar las líneas significa aumentar la historia por página. Entonces, si aumento la historia por página, necesito menos páginas. ¿Sí? Entonces, conforme una aumenta, la otra disminuye. Ahora sí es inversa. Dado que al aumentar la variable 2, disminuye la variable 1, entonces el planteamiento es una regla de 3 simple, indirecta o inversa. ¿Sí? Voy a ponerle acá inversa para que no se confunda. Inversa. Ahora, si es inversa, el planteamiento, ahorita lo voy a hacer con flechitas, el planteamiento va a ser lo que les decía hace rato. Supuesto entre pregunta, 35 entre 40, pero a la hora de hacer, en el caso donde está la incógnita, supuesto entre pregunta, voy a intercambiarlo, voy a hacer pregunta entre supuesto. ¿Sí quedó claro? Nada más hay que tener en cuenta, hay que acostumbrarse también a este método porque ahorita